Gracias por estar en el canal de Política TV. Comenzamos un nuevo programa. Si convenimos en que la política es el arte de lo posible, entendiendo esto como el estudio exhaustivo de la realidad para encontrar de la forma más creativa posible aquellas medidas que permitan mejorar y dar un impulso positivo a la situación que estamos analizando, convendremos también que la diplomacia es el elemento más complejo y sofisticado de la política internacional. Lamentablemente Occidente ha enterrado la diplomacia bajo un carrusel de relatos siempre interesados, a menudo falsos, donde busca imponer sin tapujos su política. Si le preguntáramos a un trumpista qué entiende por diplomacia, seguramente nos respondería con una sola palabra y la repetiría hasta el cansancio: arancel, arancel, arancel. Si esa misma pregunta se la hiciéramos a un gobernante occidental, seguramente ufano, tajante y orgulloso, nos diría: autonomía estratégica. Pero si la pregunta se la hacemos en privado, seguramente en un murmullo nos confesaría que Occidente hará todo aquello que le indique Estados Unidos en política internacional. Si esta pregunta la lanzáramos al escenario de guerra de Ucrania, la respuesta sería un clamoroso silencio. Somos conscientes que ejercer la diplomacia en un escenario de guerra es tremendamente complejo. Por lo tanto, no valen los apriorismos ni actitudes improvisadas. La historia nos ayuda a manejarnos en el presente. No hace falta irse muy lejos. La clave la tenemos en las negociaciones de Estambul del año 2022, en la intermediación muy interesante del primer ministro israelí de aquella época y también en actuaciones que intentaban ayudar a la solución del conflicto de personalidades independientes como por ejemplo el Papa Francisco. En ese año no se había cumplido aún el primer año de guerra. Rusia y Ucrania alcanzan un principio de acuerdo que fue una vez más saboteado por las potencias occidentales. La voz de la guerra se impuso a la racionalidad y a la búsqueda de un acuerdo de paz en Ucrania. La guerra no debió haberse iniciado nunca y mucho menos haberse extendido durante todo este tiempo. Centrémonos en la actualidad. Varios países europeos han alcanzado recientemente un acuerdo para enviar armas y tropas una vez alcance un acuerdo de paz. Asombroso. No mueven un solo dedo para alcanzar la paz y ya están pensando en cómo pueden militarizarla una vez que esta paz se produzca. Parece asombroso que la única iniciativa diplomática occidental venga de la mano de Donald Trump, un individuo caótico, impredecible y que además navega entre dos aguas en su propia administración. Por un lado, los trumpistas de toda la vida, aquellos que provienen del movimiento MAGA, y por otro, los halcones neocon, que desde siempre su interés es ver derrotada a Rusia. Pero también está su propia ambigüedad y sus propias contradicciones. Le ofrece a Putin normalizar las relaciones entre ambos países, a la vez que sigue buscando desestabilizar una zona clave para Rusia, como es el Cáucaso Sur. Esto le dificultaría a Rusia o le impediría incluso el acceso al Mar Negro. Sin duda esto nos lleva a la fábula del alacrán y la rana. Donald Trump, por más que busque la normalización o diga buscar la normalización de relaciones con Rusia, no puede con su carácter. De todas maneras, queremos señalarlo. En algo estamos de acuerdo con las declaraciones europeas que dicen
que el problema no es solo Ucrania, sino que el problema es toda Europa. Obviamente, estamos de acuerdo solo en esa definición, no en lo que viene a posteriori, cuando lo que nos cuentan es que Rusia en realidad lo que está buscando es invadir a toda Europa. Es decir, comienzan por Ucrania hasta llegar a Portugal. Eso es un absoluto disparate. Ni tiene el más mínimo interés en hacerlo, ni podría. No tiene interés, ni tiene la fuerza para invadir a toda Europa. Eso sí, a la Unión Europea le viene muy bien el espantajo ruso, porque de esa forma anestesian a la sociedad y pueden introducir toda su política de carácter armamentístico. Como si no, el canciller alemán podría estar declarando públicamente, sin ningún rubor, que quiere que Alemania vuelva a ser una gran potencia militar. Como si no fuéramos capaces de recordar qué ha sucedido en Europa cada vez que Alemania ha sido una gran potencia militar. Decía que estábamos de acuerdo en el hecho de que no es solo Ucrania, sino que es toda Europa, claro, porque la seguridad que finalmente se establezca una vez acabado el conflicto no tiene que abarcar solo a Ucrania, debe abarcar a Ucrania, a Rusia y a toda Europa. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver. Rusia es parte de Europa. Rusia no va a desaparecer. Nosotros, como europeos, vamos a seguir teniendo que tener relaciones con un vecino, con un país europeo que es el vecino más importante económica y militarmente que tiene la Unión Europea. Por lo tanto, como este no va a desaparecer y como este desde hace décadas tiene problemas de seguridad, nosotros debemos por una vez escucharle, ver qué hay de razonable en sus posiciones y saber que la seguridad o es compartida, es decir, que la seguridad o abarca a todos o simplemente es una seguridad ficticia que es, podríamos definirlo de esta manera, un paréntesis entre conflictos. Utilicemos la historia como maestra del presente. Cada vez que hemos desarrollado medidas tendientes a generar confianza entre países que en algún momento determinado han tenido posiciones enfrentadas, como por ejemplo la reducción de armamento o la reducción de tropas, esto nos ha dado resultado, ha generado confianza, ha permitido sentar a esos países en torno a la mesa y que la economía, la ciencia, la política, la cultura fueran herramientas de unión de los pueblos y permitieran que las diferencias que en algún momento llevaron a la guerra quedaran aparcadas. Hay un elemento que Ucrania desechó, que Occidente se encargó de desestabilizar y que sin embargo fue de gran utilidad: el valor de la neutralidad. Durante años Ucrania fue neutral y fue una decisión inteligente que estaba incluso en su propia constitución. En la medida de que es una especie de colchón entre dos gigantes, la OTAN y Rusia, la neutralidad no era un elemento de carácter utópico, ni era una posición política más. Era una posición imprescindible para una Ucrania libre e independiente, que tuviera la posibilidad de comerciar, de negociar y de tener relaciones tanto con Occidente como con Rusia, sin comprometerse con ninguna de las dos y mucho menos en el aspecto militar. Podríamos citar varios ejemplos de cómo la neutralidad actuó como un elemento positivo para algunos países, pero vamos a centrarnos en uno de ellos. Austria finaliza la Segunda Guerra Mundial, es ocupada por las fuerzas aliadas. Los soviéticos proponen abandonar
que sus fuerzas y las de todos los ocupantes abandonen Austria, a cambio de que ésta acuerde la más estricta neutralidad y no se convierta en ningún caso en una potencia militar que pueda ser, por pasiva o por activa, un elemento preocupante para ningún país europeo. Después de muchas idas y venidas, las fuerzas occidentales acceden, abandonan todas las fuerzas ocupantes abandonan Austria y esta tiene un desarrollo próspero, viable, independiente, como nación soberana, sin tener ningún problema desde ese momento hasta el día de hoy. Pero la neutralidad nunca ha sido del agrado de las potencias occidentales, fundamentalmente de Estados Unidos. Hay algo que el gran público desconoce. La Unión Soviética planteó de forma reiterada una fórmula para Alemania similar a la de Austria, es decir, la unificación de Alemania, la salida de todas las fuerzas ocupantes y el compromiso del Estado alemán de una neutralidad internacional absoluta y la desmilitarización del país resultante de esa Alemania unificada. Esto no fructificó. A Occidente no le interesaba tener una Alemania neutral y desmilitarizada. Por el contrario, le interesaba tener una Alemania dividida y que la parte vinculada a Occidente pudiera servir de base para los militares estadounidenses. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Indudablemente no hay un solo factor que lo explique, pero hay un elemento clave que es la desaparición de la Unión Soviética y el campo socialista. En ese momento Estados Unidos entra en una profunda ensoñación de la cual aún no ha despertado, que es un mundo unipolar. Sin la Unión Soviética queda un solo país potente en el terreno económico, militar y de influencia política, que son los Estados Unidos. Y pensaron que esa situación podía eternizarse. Rusia iba a ser eternamente débil y China, bueno, ya se sabe, China era muy poca cosa. Económicamente, pues son gente que fabrica productos baratos y desde el punto de vista militar, en ningún caso podría competir con Estados Unidos. Y toda su política hasta el momento ha ido vinculado a esa ensoñación hegemónica que nos permite pensar que tanto Estados Unidos como Occidente no solo no han despertado, sino que no se han dado cuenta, que el mundo ha cambiado profundamente. Vivimos hoy ya en un mundo multipolar. Según los parámetros que elijamos, ¿Estados Unidos es aún la primera potencia económica o no? Elementos críticos de la tecnología ya son dominados por China. Los BRIC ya no son el sueño de una noche de verano, son una poderosa realidad. Una realidad que además está en pleno movimiento y a la cual la Unión Europea debería dar respuestas. ¿Qué sucede con Ucrania? Es triste, ¿verdad? Un país invadido, una economía destruida, un frente de guerra que retrocede de forma permanente y un gobierno que aparentemente se lo ha jugado todo en una sola carta. Se ha creído los cantos de sirena de Occidente y no ha despertado aún. No se ha dado cuenta que la solución militar para Ucrania no es solución, que debe alcanzar un acuerdo de paz, el más digno posible, el que permita acabar no solo esta guerra, sino impedir guerras futuras. Y debe darse cuenta que el apoyo de Estados Unidos y de la OTAN no ha impedido que Rusia le invadiera. Que el apoyo de Estados Unidos y la OTAN, por importante que ha sido económica y militarmente, no le ha permitido derrotar a Rusia. Por lo tanto, quizás
debería abrir un paréntesis y darle una oportunidad a una política de carácter realista que pasa pura y exclusivamente por la neutralidad. ¿Qué puede colocar encima de la mesa? ¿Qué cartas negociadoras puede utilizar que le interesen a Rusia? Y ahí sí le vendría muy bien la cobertura diplomática europea. No la actual, declarativa, estéril, que no le permite ganar la guerra, que tampoco le permite alcanzar la paz. Tampoco la de Estados Unidos, que ha pasado de ser el gran aliado hasta el día final, el aliado hasta el último minuto, a ser el cobrador del frac. Un cobrador que quiere cobrar en metálico y en recursos. Por lo tanto, tiene que tener una vía independiente. No debe permitir que la vía militar le lleve a la derrota militar. Debe darse cuenta que sus amigos y aliados tienen mucho para ofrecer y, por lo tanto, flexibilizar las posturas rusas, alcanzar un acuerdo de paz para hoy y para el futuro, y poner así vía libre una Ucrania independiente, soberana, que sea capaz de restaurar heridas, de curar a todos aquellos que la guerra ha dañado tremendamente en su país, de unir su sociedad, de democratizarla y de salir de esta horrible pesadilla que durará décadas ponerle un punto final a tanto horror sufrido. Nosotros llegamos hoy hasta aquí. Prometemos volver con más debate y con más cuestiones de carácter internacional. Gracias por atendernos. Hasta el próximo programa. Salud.